Hola a todos. Bienvenidos al primer episodio de esta increíble serie donde exploramos la historia de España desde sus raíces más antiguas hasta convertirse en una potencia mundial. Hoy vamos a viajar desde la prehistoria hasta la unión de los reyes católicos en el siglo XV. Ajusten sus cinturones, que esto es historia viva. Prehistoria y primeros pobladores. La historia de España comienza en la prehistoria, con presencia humana en la península ibérica hace más de 1 millón de años. En Atapuerca, en la actual Burgos, se hallaron restos de Homo antecesor, una de las especies humanas más antiguas de Europa. Durante el Paleolítico, pequeños grupos de cazadores-recolectores habitaron cuevas como la de Altamira, famosa por sus impresionantes pinturas rupestres. En el Neolítico, hace unos 7000 años, llegaron nuevos pueblos que trajeron la agricultura, la ganadería y los primeros asentamientos estables. Civilizaciones antiguas, íberos, celtas y tartesos. Entre los siglos X y VI a.C., la península era habitada por diferentes pueblos: íberos en el este y sur, celtas en el norte y oeste, tartesos, una misteriosa civilización del suroeste que mantenía contactos comerciales con los fenicios y griegos. Estos contactos trajeron la escritura, nuevas técnicas metalúrgicas y un intenso intercambio cultural. Dominación romana. En el año 218 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, Roma desembarcó en Emporion, actual Ampurias, para luchar contra los cartagineses. Así comenzó la romanización de Hispania, que duraría más de 6 siglos. Bajo el dominio romano, se construyeron vías, acueductos y ciudades como Tarraco, Emérita Augusta y César Augusta. Se difundió el latín, la religión romana y el derecho. Surgieron figuras como Séneca, filósofo nacido en Córdoba, y Trajano y Adriano, emperadores de origen hispano. Invasiones germánicas y el reino visigodo. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, llegaron pueblos germánicos como los vándalos, suevos y alanos, pero quienes dominaron fueron los visigodos. En el año 419 fundaron el reino visigodo de Toledo, que unificó gran parte de la península. Su momento más importante fue bajo el rey Recesvinto, cuando se promulgó el Liber Iudiciorum, unificación legal de visigodos e hispanoromanos. Sin embargo, las luchas internas debilitaron el reino. Al-Ándalus, la conquista musulmana. En el año 711, tropas musulmanas cruzaron el estrecho de Gibraltar y derrotaron al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. Así comenzó el dominio islámico de gran parte de la península. Al-Ándalus. Durante siglos, Al-Ándalus fue un foco de ciencia, arte y cultura. Córdoba se convirtió en una de las ciudades más avanzadas de Europa. Surgieron pensadores como Averroes y Maimónides. Se desarrolló la arquitectura islámica, visible hoy en la Alhambra o la Mezquita de Córdoba. La Reconquista. Desde el norte, pequeños reinos cristianos iniciaron un largo proceso de recuperación del territorio, conocido como la Reconquista. Este proceso duró más de 7 siglos. Entre los hitos más importantes: Covadonga, año 722. Victoria de Don Pelayo, origen del reino de Asturias. Fundación de los reinos de Navarra, León, Castilla, Aragón y Portugal. Toma de Toledo por Alfonso VI en 1085. La batalla de las Navas de Tolosa en 1212, decisiva contra los almohades. Los reyes católicos y la unidad de España. En 1469 se casaron Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, dando inicio a la unión dinástica de los dos reinos más poderosos. No fue una unificación política inmediata, pero sí una cooperación militar y religiosa sin precedentes. Logros clave: conquista del Reino Nazarí de Granada en 1492, fin de la Reconquista. Expulsión de los judíos y creación del Tribunal de la Inquisición. Apoyo al viaje de Cristóbal Colón, que partiría desde Palos de la Frontera ese mismo año. Camino al imperio. Con la llegada al Nuevo Mundo, España se preparaba para una nueva etapa como potencia global bajo el reinado de los Austrias. El Imperio de los Austrias. Con la llegada al trono de Carlos I en 1516,
nieto de los reyes católicos y heredero de los Habsburgo, nació el Imperio Español, el más extenso de su tiempo. Fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V. Durante su reinado y el de su hijo Felipe II, se consolidaron los territorios en América, Asia, África y Europa. En 1588, España lanzó la Armada Invencible contra Inglaterra y fracasó. Madrid se convirtió en capital en 1561. El siglo de oro coincidió con esta época, con figuras como Cervantes, Velázquez, Lope de Vega y el Greco. Crisis y decadencia. Los Borbones. Con Carlos II, último de los Austrias, murió la dinastía en 1700. Estalló la Guerra de Sucesión Española, que culminó con el ascenso de los Borbones con Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia. Durante el siglo XVIII, se aplicaron reformas borbónicas, centralización, impulso económico, reformas ilustradas. Carlos III es recordado como uno de los mejores monarcas ilustrados, pero los conflictos internacionales, como las guerras napoleónicas, debilitaban al país. La Guerra de Independencia y el siglo XIX. En 1808, Napoleón invade España y coloca a su hermano José Bonaparte como rey. Esto desata la Guerra de la Independencia, uno de los conflictos más duros contra el ejército francés. El pueblo se organizó en guerrillas, mientras en 1812 se promulgaba la primera constitución en Cádiz, conocida como la Pepa. Durante el siglo XIX, España fue escenario de múltiples guerras civiles, conocidas como las guerras carlistas. Se alternaron gobiernos absolutistas y liberales. Se abolió definitivamente el antiguo régimen. Perdió sus últimas colonias en 1898, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, marcando el desastre del 98. Segunda República y Guerra Civil. En 1931 se proclamó la Segunda República, con reformas educativas, agrarias y separación Iglesia-Estado. Sin embargo, las tensiones sociales y políticas escalaron rápidamente. En 1936 comenzó la Guerra Civil Española, un sangriento conflicto entre republicanos y sublevados nacionalistas liderados por Francisco Franco. Duró 3 años y terminó con la victoria de Franco en 1939. Dictadura franquista. Durante casi 40 años, España vivió bajo una dictadura autoritaria. Censura, represión y control del Estado. Aislamiento internacional hasta los años 50. A partir de los 60, cierta apertura económica con el milagro español. Franco designó como sucesor al rey Juan Carlos I, restaurando la monarquía. Transición y democracia. Tras la muerte de Franco en 1975, comenzó la transición española. En 1978 se aprobó la Constitución, estableciendo una monarquía parlamentaria. A pesar del intento de golpe de Estado en 1981, liderado por Tejero, la democracia se consolidó. España ingresó en la Unión Europea en 1986 y vivió una profunda modernización. España en el siglo XXI. Hoy España es una democracia consolidada, aunque no sin desafíos. Tensiones territoriales como el conflicto catalán. Crisis económicas como la de 2008. Cambio de monarca en 2014. Juan Carlos I abdica en favor de Felipe VI. Avances en derechos civiles, igualdad de género y participación internacional. España mantiene una gran influencia cultural, turística y diplomática en el mundo. Conclusión final. Desde imperios globales hasta una joven democracia moderna, la historia de España es una de las más intensas y apasionantes de Europa. Una tierra de mezcla, resistencia y transformación constante. Y esto apenas es el resumen. Si te gustó esta serie histórica, suscríbete y comenta qué otro país te gustaría conocer a fondo. La historia continúa.